Bueno, y ahora, tal cual les adelantaba en el bloque anterior, vamos a recibir con mucho gusto, por cierto, a quien les adelantaba, una de las figuras políticas contemporáneas más importantes que tuvo la provincia de Salta. Dirigente de la Unión Cívica Radical, fue destacado diputado provincial, y queríamos, por supuesto, su pertenencia al radicalismo, su trabajo, su militancia en el radicalismo, que fue el partido que ganó las elecciones de aquel, hace 40 años, en aquel 1983, de la mano de Raúl Alfonsín. Lo hemos invitado para que evoque, para que recuerde, para que haga también su homenaje en este día particular al doctor José María El Gigi, como se lo conoce en todos los ámbitos de la política, Farisano. Con mucho gusto lo recibo. Gigi, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por dispensarnos estos minutos acá para 7 p.m. para, bueno, escucharte, doctor Farisano. Queremos llevarnos tu reflexión a 40 años de aquel histórico día. A 40 años para el radicalismo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Exacto. Increíble. Para el radicalismo en particular, pero para la sociedad argentina en su conjunto. Te queremos escuchar atentamente, Gigi. Esto de recordar a los 40 años, hay que ubicar en el tiempo histórico lo que estaba en 1983, donde Alfonsín se instalaba en el país después de haber combatido a todo lo que fue el proceso militar. Dejó una tanda de muertos muy grande que a su vez venían de una masacre que habían realizado en la etapa del peronismo del 73 al 76, donde la lucha entre la AAA, los Montoneros, el EPC, la FARC, este país estaba casi en pie de guerra. Hay que ser sincero que al momento del golpe de Estado en el 76 el terrorismo había sido derrotado ya en Tucumán, habían sido, ellos intentaban hacer algo a los cubanos, algo a los Fidel, a lo de Che Guevara, tomar parte del territorio para iniciar una revolución de tipo socialista, y esto originó que con la firma de Ítalo Luder, la firma de Cafiero, que estaba en el Senado, optando a la Isabel Perón, se dio la orden de reprimir esta acción, y esto se hizo en el 76, estaba derrotado la guerrilla, entre comillas. Todo lo que viene después, una masacre acompañado de la instalación de un modelo económico, sí, que hay que decirlo así, se acierta, el modelo que empieza en la época de Onganía, Kieger-Bacena, la desnacionalización de la industria argentina, la venta de la estructura, desestructurarlo al país, y en esto Martínez Dios fue clarito como avanzó, que esto a la postre más adelante lo va a terminar de realizar Caballo en la época de Menem. ¿Qué hace Alfonsín cuando se encuentra con esto en esta pelea? Denuncia el pacto militar sindical, había un entongue muy fuerte entre los militares que habían hecho el golpe de Estado y las estructuras sindicales. Por eso Viñones declara la autoamnistía, se declara que el justicialismo la acepta y Alfonsín la rechaza de pleno, que no le iba a aceptar la autoamnistía que estaban planteando en el gobierno militar. Se gana las elecciones, se denuncia el pacto militar sindical, se logra ganar, no podía creer el justicialismo que el radicalismo le ganara con las banderas históricas, ¿verdad? Para la reinstalación de la democracia, una democracia que había sido vapuleada desde el año 1930, pues yo siempre digo que no le han permitido a la sociedad argentina madurar el pensamiento, lo que es vivir en democracia, que es vivir en libertad. Algunos se burlan del tema, pero la democracia es un sistema que no es perfecto, pero es lo más perfectible que hay y es lo que te permite vivir como ser libre y poder desarrollarte. Después tenés que corregir todos los defectos que se tiene en el sistema y que tenemos como personas. ¿Qué llega Alfonsín en el gobierno? Lo primero que hace es tratar de que Ítalo Luder sea el presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia. Le ofrece que hay un lugar disponible ahí para poner un miembro o dos miembros, que Luder fuese el presidente
Y Lude no quiso saber nada, no se querían hacer cargo porque ellos mismos tenían que hacerse cargo de la responsabilidad de cómo habían compartido decisiones con las estructuras militares durante el proceso militar. Esto hay que decirlo, por eso es que ellos aceptaban y jugaban con la autoamnistía que planteaba Viñones. Cuando se forma el juicio a la Junta, no es solamente el juicio a la Junta, se le hace el juicio de la CONADEP, que busca toda la información, y el juicio es a las juntas militares, a las cabezas de las juntas militares, y a las cabezas del terrorismo y de la subversión, a los dos. Alfonsín lo mandó, por decirlo entre comillas, en canas, a los dos lo mandó a juicio, y a los dos se lo enjuició, y a los dos se los condenó, que después viene Menem y les da la amnistía y les limpia la carta y los larga a la calle a todos. Porque esta es parte de la historia, para terminar inclusive con todos estos juegos de que se dicen y de las hipocresías. Ahora, hay algo importante que yo lo sigo tomando como algo muy importante, que en el 83, en el 84, que son las primeras leyes que, aparte de esto, el juicio, estas cosas, las primeras leyes que intenta Alfonsín en su gobierno para que la democracia puede instalarse con plena vigencia, y manda la ley de reordenamiento sindical, que es una ley que le había hecho el ministro Mucci, que venía del sindicato de los gráficos, una ley donde obligaba que todas las estructuras sindicales tuvieran que pasar democráticamente y por elecciones. Se acababa toda esta jugarreta de tener todos estos gordos millonarios que venían de antes y siguen habiendo al día de hoy. La ley de reordenamiento sindical, esa la perdimos por un voto. Zapac de Neuquén se nos dio vuelta sobre la hora y por un voto perdimos en aquella instancia. Y esto, a posterior, se metió también la ley, que la otra importante que la perdimos, que era la ley del Seguro Nacional de Salud, donde le quitábamos el manejo de la caja de plata de los sindicatos, que era base de la plata que maneja el justicialismo. Claro. ¿Verdad? Claro. Esa se la dio a los sindicatos, se la dio Onganía. Perón no les quería dar a los sindicatos el manejo de la plata a las obras sociales, y Onganía, que quería hacer nuevos peroncitos, se las entregó. Bueno, Alfonsín, en la necesidad de desfinanciar estas estructuras sindicales que atentaban contra el sistema democrático, ya lo habíamos visto con Casildo Herrera, lo habíamos visto con todo esto en la época de Isabel Perón, manda esa ley y esas las perdimos, estos estaban planteados ahora, que hay que hacerlo hay que reordenar los sindicatos y hay que sacarle el manejo de la plata a estos tipos que se han enriquecido. Usted lo ve, son todos multimillonarios, son las deudas que existen dentro del sistema. Quiero recordar de lo que era la construcción en aquel entonces. Yo en el año 83 tenía 27 años, armamos la Juventud Radical, muy efusivos, y hay cosas, anécdotas, hablando con Alfonsín, hablando de toda la muchachada con Alfonsín, nosotros planteábamos inclusive paredón, decíamos que uno se prende esos discursos de muchachada en aquellos momentos, con todo el tema militar. Alfonsín nos tapó la boca, nos dijo: Chito, acá no hay paredón para nadie, vamos a construir democracia, esto es paz, acá se acabó la violencia, se acabó la violencia, acá va a existir diálogo, consenso, el debate, pero violencia la vamos a tener. Y nos cayó la boca y nos cambió el discurso totalmente, acá no había revanchismo, no había nada. Esta era la construcción de una época nueva. Por eso hay que tomarle el peso. Cuando Alfonsín le intentan el golpe de Estado en Semana Santa, en el 87, que todo el mundo se acuerde, que algunos se quieren burlar cuando dijo la casa está en orden, se olvidan que él fue a poner la cara, a obligarlos a que desistan del manejo de las armas, porque si no esto iba a ser una masacre. Una vez que lo consigue, Alfonsín vuelve al balcón y dice una frase que no la dicen completa, porque dijo: la casa está en orden y no ha corrido sangre de los argentinos. Y no hay era sangre, fundamental. No el respeto sangre de la vida que tenía Alfonsín era fundamental. Así se fue construyendo y se logró a esto que en aquel momento era una utopía, cuando se decía por 100 años de democracia, era toda una utopía, porque en la democracia está la libertad. Alfonsín, cuando decía se come, se educa, eso lo que está queriendo decirle no es que de por sí la democracia te va a dar de comer, te va a educar o te va a hacer progresar. Está en darte la libertad como ser humano para que puedas construir desde esa libertad, puedas construir el futuro y el armado.
estructura individual, familiar y de una nación. ¿Se entiende? Exactamente, qué bárbaro, qué increíble. Fantástico escucharte, doctor Farisano, evocar lo que era la figura, la figura física, pero también el contenido enorme que tenía Alfonsina al decirle a ustedes, no muchachos, basta, paredón para nadie, sí, ya venimos de una violencia señor. total, tenemos que construir otro camino. ¿Y qué pasó después, Gigi? Lo que pasa es que acá hubieron varios intentos. ¿Qué pasó con Alfonsín y qué pasó con la democracia? Después se fue desnaturalizando una serie de cuestiones en los partidos políticos. En aquel entonces, hay que acordarse, los partidos eran verdaderas escuelas cívicas. Se daban charlas, se buscaban gente, se armaban debates, eran escuelas de formación cívica, cosa que hoy ha desaparecido totalmente. Los partidos están cerrados con un candado y lo abren nada más que para repartir los votos ante una elección. Una barbaridad eso, porque la base del sistema, el reconocimiento de los partidos, tienen que abrir los comités, las unidades básicas, tienen que ir la gente, los chicos, los medianos, los grandes. Es como si fuese un club social, ahí se va y se tiene que debatir, discutir, cruzar ideas. Es la forma de construir en paz un país moderno. Bueno, esto se fue desvirtuando. Alfonsín le hacen 13 paros generales, más de 3.500 paros parciales. Hay algo que por ahí la gente no lo han escuchado del todo. Cuando el discurso de Seineldin, fíjate de quién estoy hablando, que era muy amigo de la mujer de Yoma, la mujer de Menem, cuando el mismo Seineldin y la mujer de la Yoma decían claramente de cómo ellos se habían prestado, o sea, los caras pintadas habían jugado a desestabilizar el gobierno de Alfonsín a cambio de que les entregara el manejo del ejército. Eso es algo que le había comprometido. Entonces ellos hicieron todos estos juegos de desestabilización para debilitarlo al gobierno, y a cambio, pues llegando Menem, tenían que entregarle el manejo del ejército. Aquella vieja pelea de los liberales, los nacionalistas, estos eran los grupos nacionalistas. ¿Qué hizo Menem una vez que llegó al gobierno? Le pegó una patada en el tuje y lo metió en cana a Seineldin por el último levantamiento. Exacto. Y se acabó la película. Pero hay que escuchar los relatos que hacían, porque acá hubo todo un armado donde se prestaron a desestabilizar un gobierno que venía muy complicado por la historia de la que veníamos detrás. Porque en la CONAVET, en el juicio a la Junta, ninguno quiso participar, el justicialismo no quiso participar. Alfonsín lo trató de apurar para que estén ahí, no querían saber. Entonces era gente independiente, gente de prestigio, gente de la Unión Cívica Radical. Entonces, esto se fue armando de a poco. Se logra superar esto, llega Menem, aceleran un proceso inflacionario que fue tremendo, porque la inflación ellos la desatan a fines del 88, desestabilizan. Ahí es donde el gobierno pierde lo que fue el plan austral, cae el plan primavera, comenzamos a perder oxígeno en el tema, más la desestabilización y los paros generales. Termina cayendo el gobierno, o sea, teniendo que entregarlo un poco antes de tiempo, o sea, 6 meses antes, pero lo entregó, lo aguantó. Si Alfonsín se quedaba hasta el final, o sea, los 6 meses más, el país era un incendio, por eso adelantó la cosa. El propio Menem en aquel entonces decía, estoy listo para asumir, decía públicamente, y cuando Alfonsín lo llamaba para fijar una fecha para el adelantamiento, decía el tonto, le decía que no, que ya iba a ver después, que sí, que todavía no, que no correspondía. Así es la película. Entonces, cuando llega Menem, llega a mediados del 89, nos vamos con una hiperinflación que se seguía acelerando de manera monstruosa, se seguía acelerando hasta casi mediados del 91, que es cuando recién se pone la convertibilidad. Siguió lo que habían armado, que lo armaron ellos, esa hiperinflación, se logró desacelerar recién casi 2 años después, no antes, 2 años después. ¿Y qué hizo Menem apenas llegó? Revolución productiva, se hacía el super peroncho de la JP levantando los 2 deditos, el caudillo. ¿Qué? Lo primero que hizo fue ir a verlo, que todo el mundo se olvida de esto, ir a verlo al almirante Roca, el archienemigo que tuvo la fusiladora matando peronistas en el año 55. Él era
el odiado de los peronistas, el almirante Rojas, que fue a verlo al hospital porque estaba internado, charlaron, se dieron el sana, y salió encantado de ahí con el almirante Rojas. Arregló enseguida que hizo Menem. Agarró los dos primeros ministros que nombra, son empresarios, eran CEO, eran cabeza de las dos empresas más antiperonistas que había en el país, de Bungibor. De Bungibor, claro. Lo primero lo nombra a Roy, que se le muere, y después va a Rapanelli, los dos, el primero y el segundo de Bungibor, que los tiene hasta que llega Cavallo en el año 91, que mete adelante la convertibilidad. Esto, por eso después se rasga la vestidura diciendo una cosa y se olvidan de toda esa historia de las cosas que pasó. A partir de la etapa media viene una desestructuración del país. Había que arreglar las vías de tren, había que arreglar los trenes y modernizarlos, sí, pero no había que desarmarlos, lo desarmaron. Había que, empresas del Estado, había que reestructurarlas, había que mejorarlas, bajar, sí, ¿qué le hicieron? Las vendieron, rifaron el país, vendieron las joyas de la abuela y con eso fueron pagando la convertibilidad, que al año 97, 98 empieza a tocar techo, no había nada más que vender, empieza a entrar en crisis la convertibilidad y eso es lo que lleva a la caída del gobierno de Menem, sí, que pierde las elecciones en manos de la Rúa, en manos de la Alianza, y la equivocación de la Rúa de no querer tocar la convertibilidad, porque la convertibilidad había que tocarla del 1 a 1, salir de la convertibilidad y llevarlo a un sistema de dólar flotante, de mercado flotante, que no estuviera trabado de esa manera, ¿sí? Y ajustar iba a llevar una devaluación de un 20, un 30% seguramente, y descomprimía. Se puso en duro y terminó con un bolonqui de oro, porque el propio peronismo le termina desestabilizando el gobierno. Exacto. Sí, ¿Por qué? Porque ¿quién es el Chacho Álvarez? El Chacho Álvarez, que era el vicepresidente, le presenta la renuncia como vicepresidente de la Nación. Abandone el barco. Sí, señor, y lo desestabiliza con eso al gobierno. Sí, señor. Porque él dice que ahí se habían estado dando coima a los senadores, que las reconoce, esta las reconoce. La famosa Banelco. Claro, pero lo que se olvida a todo el mundo es que el ministro de Trabajo era un hombre del Chacho Álvarez, el de la Banelco, el de toda esa operación, era Flamarique, que era un hombre del Chacho Álvarez. Sí, señor. Y el primero que hace la denuncia que estaba corriendo plata es el propio Cafiero, porque no lo he venido a ver. El Cafiero dice, acá se está comentando de que está corriendo, pues ya ahí se armó el escándalo. Después nunca lo pudieron probar, nada de eso, pero así fue la excusa que utilizó el Chacho Álvarez para dejar el barco y dejarlo a De la Rúa totalmente indefenso, porque esto es lo que sucedió. Y ahí vino el ataque justicialista, porque es un infierno, la toma de los supermercados, de todo esto que ha pasado, los saqueos, eran todas organizaciones armadas, preparadas, no de armas, preparadas, desde las unidades básicas del propio justicialismo. Yo lo escucho por ahí a Rukov, ahora lo escucho a Dualde, ellos han sido los autores de esa movida que lo han terminado volteando al gobierno. Fue tremendo el tema, fue muy fuerte. Esto, la democracia resistió, sí señor, resistió, porque habían otras bases morales que se construyeron de principio que hacen que la sociedad sea libre. Por eso es importante tener cuidado ahora, cuando te dicen que la democracia no sirve. No se habrá escuchado que ya hay discursitos hablando de que hay otro sistema, que la democracia la están queriendo poner en tela de juicio. Cuidado con lo que están haciendo. Tenemos que aprender a madurar, a llevar adelante esta democracia con todos los defectos y mejorarla. La gente debe dejar de votar en contra debe votar a favor de, o sea, de proyectos políticos que tengan contenido, no en contra. No lo voto a este para que no llegue aquel, o no lo voto a este para el otro. Todo eso no sirve. Entonces, todo eso es lo que nos ha ido trayendo al día de hoy. Hay muchas cosas que mejorar, pero viviendo en libertad, viviendo en democracia, vamos a poder ir puliendo cada una de las cosas seguramente como sociedad y vamos a salir adelante. Si no, la vereda del frente que hay a todo este tipo de cuestiones son dictadura.
o falsa democracia. Nosotros no tenemos todavía una falsa democracia. La de Venezuela, pues dicen que es como Venezuela, que el griego, no tenemos nada que ver con Venezuela. Venezuela hay una reforma constitucional que acá no se hizo así, donde inclusive acaban de sacarse del medio una candidata con la resolución de la Corte de Justicia de Venezuela. No tiene nada que ver, Venezuela está solventado el sistema, solventado por las Fuerzas Armadas, ahí está este Cabello, que es el que lo banca Maduro. Entonces es una estructura dictatorial, falsa democracia, no es lo que en Argentina puede pasar lo mismo que en Venezuela. Te digo porque todas estas cosas, como te va a lotar, todo el mundo estaba hablando, entonces te dicen uno, que tal cosa de acá, así como vienen otros y te dicen que el abuelo de Macri era de la mafia calabresa. Déjense de joder, no pueden generar terrorismo de esa manera ni de un lado ni del otro. Entonces, si ha llegado un balotaje, quienes pensamos de una manera, y ya hemos perdido, nosotros yo junto con el cambio, hemos perdido una elección, queda esta opción, la conciencia de cada uno debe decir, bueno, yo no quiero votar a este, al otro, no quiero votar. Eso no significa absolutamente nada, tiene que estar en la conciencia de cada uno. A partir de allí, tiene que estar la participación de quienes hemos quedado en la oposición a estos dos gobiernos, cualquiera de las opciones de gobierno que puedan presentarse, y colaborar en lo que haya que colaborar para salir adelante en medio de toda esta crisis, y cuestionar y controlar, y construir nuevamente una mayoría. Eso es democracia, eso es vivir en libertad. Exacto. Entonces, cuidado que a 40 años de democracia tenemos voces que nos están toqueteando la oreja, ¿no es cierto?, con sistemas que son totalitarios. No queremos ni lo de China, ni lo de Rusia, ni queremos lo de Venezuela, ni lo de Cuba. Queremos un país libre como el que tenemos. Tenemos que derrotar contrincantes políticos que son embromados, son muy rápidos, está bien, tendremos que buscar nosotros gente que sea más rápida, no sé si me entiende, pero no romper el sistema. 40 años de democracia, Dios quiera que tengamos 40 más y 100 más. Qué fantástico repaso de la historia. Esa era la idea al convocarte, doctor Farisano, porque, bueno, sabemos, nos conocemos toda la vida, de la vivencia. ¿Querés que te diga un último? ¿Sí? Un último. ¿Sí? Estábamos en medio del proceso militar, ¿sí? Teníamos 17, 18, 20 años, ¿sí? Toda changada. Iba a un cine, prendía la luz, en el cine a medianoche, estaba en el cine, iba con la novia, o estaba solo, lo que sea. Sí, acá en el cine, prendía la luz, cortaba la película, prendía la luz, documento, el que no tenía documento te llevaban en un celular, te llevaban a calabozo. Esa era la dictadura. Era así realmente, qué bárbaro, qué lindo que lo recuerde, porque hay un montón de gente, sobre todo las nuevas generaciones, Gigi, que creen que esto de la democracia, bueno, estuvo desde siempre, nadie tuvo que luchar, nadie pasó mal. Hay que acordarse las cosas. Claro, ¿Vos viste te cuento otra anécdota, No, tranquilo, te llamamos para eso. Ahí en el Portezuelo, ahí en el balcón, ahí que se ve toda la ciudad, ¿no? ¿Cierto? Claro. Hola. Ideal para ir en buena compañía. Bueno, en medio del proceso tenía 22, 23 años, una de las vacaciones que vine en Buenos Aires, estaba con una chica ahí, mirando el paisaje. Exacto. Y de golpe un fusil en la cabeza. Esa no me la han contado, un fusil en la cabeza, documento. Lo hemos vivido, Gigi. Nuestra generación lo vivió. Nuestra generación lo vivió. Así que bueno, qué fantástico. Eso era lo que queríamos que recuerdes tantas cosas. Y ahora hablabas vos de lo que es este nuevo escenario, ¿no? Dentro de 20 días hay que votar y dice, bueno, tenemos solamente Massa o Milei, y vos hablabas recién de cuál es el rol que tiene en este caso la Unión Cívica Radical. ¿Qué imaginas con toda tu experiencia política de toda la vida, Gigi, que puede pasar? No, acá lo que va a pasar, sí o sí, está demasiado acelerado todo el tema de la inflación. Esto tiene que desacelerar, sea el que gane, Massa o Milei. Acá van a tomar medidas que van a ser muy duras para toda la gente, unas desde un ángulo y otras desde otro ángulo, pero van a ser muy duras porque hay que desacelerar esto. Si no se desacelera la inflación, esto el año que viene estamos en medio de una guerra civil. Esto poner la firma, pues ya lo hemos visto toda esta película. No, claro. Ahora,
Gigi, para vos también, con toda la experiencia, por eso sos un reconocido dirigente político de Salta. Cada vez que colaborar con el gobierno que llegue, cada vez que colaborar, a ver en qué se puede colaborar, debatiendo. Ahí quiero ir. Massa habla y dice, tenemos que, si el presidente voy a llamar un gobierno de unidad nacional. ¿Le crees o no? No le creo nada. ¿Cómo le crea Massa? Massa habla de eso, es un pícaro, ¿sí? Hace lo mismo que hacía Kirchner. Kirchner cuando llegó le hizo el pito catalán a Dualde, ¿o no? ¿Sí? La transversabilidad. Bueno, esto es lo que está haciendo en este momento Massa, y encima usa los discursos de Alfonsín en campaña. Sí. Es la picardía porque Massa, como buen justicialista, viene del UCD, ¿no? Pero que de Álvaro Alto Garay, pero claro. Como buen justicialista ahora, ¿ah? Claro, viene de ahí, de la UCD. Sí, claro, pues yo digo, igual que Vudú, bueno, pero ahora ya es justicialista y kirchnerista. Como buen justicialista, él agarra el poder, y acordate lo que te digo, le va a hacer pito catalán al kirchnerismo. Ahora, el kirchnerismo tiene el resguardo de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires lo tienen a Kicillof de gobernador, van a manejar una caja tremenda, lo tienen a Guado de Pedro, de senador nacional, y a Máximo Kirchner de diputado nacional. No te extrañe que Guado de Pedro sea el vicepresidente primero del Senado, y que Máximo Kirchner sea el presidente de la Cámara, si los números le dan. No vaya a ser que termine la película por ahí, ¿me entendés? Ahora, ¿eso qué van a hacer? Va a empezar inmediatamente, porque Massa es masismo, como Kirchner era kirchnerismo, ¿me entendés? Entonces, las verdades las vamos a conocer el día que sucedan, si es que se enfrentan, porque puede haber un enfrentamiento o no. Entonces, por ahí Massa está planificando en su cabeza alguna nueva transversalidad, por eso habla de esos términos, ¿sí? Para tratar de armar una fuerza que le permita combatir. Después te van a llamar a combatir al kirchnerismo del propio gobierno, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que no comprar esta película, porque ese es el problema de ellos. Pues no, claro, el problema familiar de la casa se mete nada más que los que son miembros de la familia, los de afuera son de palo. No hay que estar en esa jugada. Doctor Farisano, ponele, porque estamos en la recta final, y si bien es cierto, bueno, aparentemente todo podría ser que más chances tiene, pero hay que esperar al 19, se amasa, pero ¿y qué pasa si gana Milei y Milei es el presidente argentino, Gigi? Claro, bueno, ahí está la otra parte de la película. ¿Quién es Milei? ¿De dónde viene Milei? Milei es justicialista, Milei es un menemista, cantaba la marcha peronista junto con Carlos Menem, hay un video dando vueltas por ahí, y está relatado en el libro de González, que escribió el libro sobre Milei, y yo vi el video por separado, está el video también, está con Menem, ellos subieron con Menem en el año 19, antes que fuera Menem, cantando, y Menem le dijo, vos vas a ser mi sucesor, le dijo, y el tipo está encantado. Y es bien parecido a las actitudes que tenía Menem. Ahora, ¿qué pasa si él no tiene un cuerpo? Porque la gente que lo rodea, Franco, Olmo, montones de esta gente y economistas que lo rodean, son toda gente del menemismo y gente del tubaldismo. ¿Sí? No hay que equivocarse con esto. Así como no hay que equivocarse que Macri viene también del justicialismo, Macri era menemista. Claro. No hay que equivocarse en esto. Esto es una pelea interna de ellos. Exacto. A ver si entendemos esto, de ellos. No, clarísimo, doctor Farisano. Te voy a dar un miedo que yo me levanté el otro día, hace 2 días atrás, y se me cruzó una idea y dije, no me gustó esta idea. ¿Sí? No vaya a ser que llegue Milei y le desencadenen un bolonqui de órdago cuando quiera tomar las medidas para poder encaminar esto, para sacar de la inflación, esto van a empezar a moverle gente, van a hacer un bolonqui de órdago para tratar de obligarlo a renunciar, voltearlo, y que asuma. ¿Quién asume? Si vos volteas el presidente y el vice, lo saca institucionalmente, ¿quién asume? Sí. Claro, lo que pasó con la sucesión. ¿Quién asume? El vicepresidente primero del Senado. Y bueno, ¿quién es? ¿Quién es el vicepresidente primero del Senado? Guado de Pedro. ¿Quién va a ser? Guado de Pedro. Claro. La Cristina está en toda la fiesta dando vueltas. Guarda con esto, No, por eso, espectacular lo que dice, porque es una hipótesis muy válida, Gigi. Guarda con esto. Ya lo hemos vivido, por el amor de Dios.
Por eso te hacía el relato hace rato de las cosas que le hicieron a De la Rúa. A De la Rúa, claro. Ya lo hemos vivido estas cosas. De los 5 presidentes en un día. En la última, Gigi, no quiero dejar pasar tu análisis sobre la realidad hoy, después de lo que pasó con la elección de los diputados nacionales con la Unión Cívica Radical Salteña. La Unión Cívica Radical Salteña tiene que abrir el comité, empezar a hacer una escuela cívica, empezar a hacer que se forme gente. Hay que terminar con la interna, el internismo. Esto ha sido de toda la vida, es un cáncer. Yo por eso me terminó alejando y dejó de ir al partido una vuelta en el año 2019, 2018, 2019. Me cerraron yo estaba empezando a dar una charla los jueves para juntarnos, me cerraron el comité con candado. Sí. Sigan adelante. No volví más. ¿Me entendés? Tienen que abrirlo al partido. El partido tiene que ser una escuela de formación cívica, invitar gente a que dé charlas, que todos los días abierto, invitar gente de prestigio y hacer que se genere, porque para el partido tiene que ser una escuela de formación cívica, este partido y cualquiera, y si tiene vocación, que tiene que tener vocación de poder, tener que formar gente para poder visualizar una formación. La última vez que lo vimos a esto fue allá en el año 95, estábamos como preparados para llegar al gobierno. Ya en el año 83 era igual, habían comisión, habían grupos, como para agarrar el cambio. Hoy es una cosa dispersa, donde justo unos cuantos dirigentes a discutir a ver quién va a ser candidato a concejal y quién lo va a llevar de secretario. Entonces, ese partido así, y si vos querés me apoyás a mí, te doy plata, y si no me apoyás a mí, te doy plata. Eso es lo que pasa en el partido, y un partido así, un partido muerto, que es lo que nos viene pasando. Nuestro partido, la Unión Cívica Radical, vos me decís que te hable, lo maneja Juan Carlos Romero. Mirá vos quién lo maneja al partido, Juan Carlos. Entonces, la cosa es loco. Entonces, por Dios, lo que hay que hacer es esto, rearmar los partidos, apenas que hay que rearmarlos, de todos los partidos. Claro, ahora, Gigi, con ese tema, no sé si, creo que sí, son un hombre recontra mil informados, seguís en la política, y cuando votó en la elección pasada el gobernador Gustavo Sáenz, ya adelantó, y yo dije que fijó la agenda política para el año que viene, que no es un año electoral, cuando Gustavo Sáenz dijo hay que volver a la vida de los partidos políticos, hay que discutir de nuevo el sistema electoral. Claro. Me parece un aliciente en ese sentido, Gigi. Pero tiene que empezar con el ejemplo, respetándolo. Ojo al pescado, porque está jugando por los nombramientos de este cargo en los ministerios y de esto, por fuera de todo un esquema de organización de partidos políticos. Entonces, está haciendo lo que buscaba hacer un Tubé, que llegó a hacerlo medianamente, que lo hizo también con el Matías Posada y todas estas cosas de atacan al partido. Cuando yo te empiezo a agarrar los dirigentes por fuera del partido en forma individual y te los voy vendiendo, que es lo que están haciendo ahora con la cooptación, lo que han hecho con Ulucha Sarabia, lo que han hecho, bueno, tú no me pones el nombre de todos los dirigentes radicales que les faltó vocación de poder, entonces terminan trabajando con el oficialismo, ¿me entendés? Entonces, eso una cosa es cierto, es la persona que se presta a eso, pero ojo al pescado, está el de la cabeza, que es el que lo promueve y ya lo está promoviendo a eso. Hay que tener cuidado. Punto uno, tiene que dejar de meter eso o abrir el partido justicialista, que empieza a tomar cuerpo con todas sus comisiones, todas estas cosas. Así no meterse con el radicalismo ni meterse con ningún otro partido, cosa de que cada uno de los partidos pueda darse forma. Él tiene un gobierno, puede convocar en un gobierno a cualquier dirigente, pero no convocarlo como si fuesen del partido, meterlo en la bolsa y venderlo de esa manera, porque rompen los partidos políticos. ¿Qué es lo que han hecho? Lo han roto a los partidos políticos. No, por supuesto, y esto, te digo, hasta la época de Menem se respetaba esto, los Kirchner con la transversalidad lo empezaron a romper entero los partidos. Ahí estaba Urtubey, y Urtubey acá en Salta hizo desastre. En una convención, una vuelta, Urtubey estaba arriba una combi, combinado con el Matías Posada, le daban plata a los convencionales para que le voten a favor de ellos. Era una convención radical. No, fue una cosa increíble, fue increíble. Entonces, acá hay muchas cosas que han pasado. Entonces, claro, vos te pones a la gente y dice, ya no creo en la que de democracia, no, por Dios, no tiene nada que ver. Entonces,
hay que volver a armarlo a los partidos políticos, que tomen cuerpo, que compitan, que se forme gente. Es así, ayudar al gobierno se ayuda de muchas maneras al gobierno, pero si vos me haces desaparecer, decime, esto como está planteado, ¿cuál es el partido de oposición como para llegar al gobierno allá acá en Salta? ¿Cuál? Claro, no, ninguno, claro, ninguno. Ninguno. Exacto. Porque está todo desestructurado. Yo me río porque veo la vereda del frente y creen que ser candidato a gobernador y ser candidato de un partido a la gobernación es simplemente salir y decir hacer la propia. No, tenés que manejar datos, tenés que tener un montón de gente metida en cada uno de los temas, que los manejen a fondo. O sea, eso que viene a ser casi como si fuese un gobierno desde la oposición, ¿me entendés? Una alternativa. Claro. La democracia existe y vive plenamente cuando hay alternancia, cuando uno gobierna, otro lo controla, y el que lo controla se prepara para ser gobierno, y el que está en el gobierno debe prepararse para ser oposición y control. Así es el sistema de vida, el libre. Aprendamos a vivir en libertad y salgamos de ser los brutos que nos matábamos a puñalazos y colgamos las lanzas, las cabezas de los opositores, porque esto es lo que pasó en este país, ¿me entendés? Entonces, yo te gano a vos por la fuerza, te corto la cabeza, la pongo en la lanza y te muestro a dónde vamos a ir. Basta de eso. El doctor José María Farisano, el Gigi Farisano, ha sido uno de los diputados provinciales destacados, y esto lo reconocido por quienes eran sus adversarios, sus bloques de opuestos a él en Cámara de Diputados, muy destacados, reconocidos. ¿Extrañas la Cámara, Gigi, tus peleas, tus debates en el recinto? ¿Extrañas aquellos tiempos? Qué bueno eso, extrañar. Eran hermosas peleas, eran peleas luchas. Con tu amigo el doctor Godoy. Tremendo, Godoy. Con todo, con Anoni, con Paesani, las peleas que hemos tenido. Yo llegó a perder votaciones, éramos 60 diputados, 59-1 perdí una vuelta. 59-1, que fue cuando vendieron las acciones del Tabacal. Y como el proyecto de ley de condonarle una deuda de $42 millones al Tabacal, a los patrón Costa, la mandaba Juan Carlos Romero, como se trataba del Tabacal de los patrón Costa, le daba vergüenza a Paesani, a Tanora, a Barrio Nuevo. Entonces no querían ellos defender, y salió el Mono Pérez Alcina del Partido Renovador, fue la voz cantante, y lo estuve discutiendo casi 10 horas ahí en la Cámara, discutiendo un montón. Yo decía, muy simple, transformemos esto, ¿por qué le vamos a perdonar a nadie si no le condonamos a los otros? Entonces transformemos esto en acciones minoritarias, seamos accionistas del nuevo diseño, que lo vengan, y seremos accionistas minoritarios de quienes vengan, y no quisieron saber nada. Sí, pero fueron horas y horas y horas hasta que de última se cansaron, y se dieron cuenta que yo lo estaba jugueteando con el tema, y me aplicaron la votación, y ahí perdí 59-1, me fui yéndome a la casa. Hay derrotas que te causan alegría. Que en el fondo son triunfos. Doctor Sí, José señor. María Farisano, ha sido un enorme gusto, como siempre, charlar con vos en este día tan especial, a 40 años de la recuperación de la democracia, con toda tu mirada, tu análisis, bueno, y de paso también recordar lo que ha sido tu importantísimo paso por la política activa, porque seguís estando en la política, no estás peleando cargos, pero has tenido una participación espectacular, repito, reconocida hasta por quienes te enfrentaban en ese momento. Gracias por tu tiempo, mi querido amigo, un placer, Gigi. Gracias a vos. Un fuerte abrazo.